Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Antonio Tinoco de la Facultad de Humanidades a propósito del positivismo. Ya habíamos dejado en el segmento anterior este fundador del positivismo en Francia, que es Auguste Comte. Y uno de los aspectos más conocidos de la vida de Comte es que enloqueció. ¿Cómo fue eso? Sí, él tuvo dos grandes descalabros, ¿verdad? Aparte de su salida del grupo de los sansimonianos, Comte se casa y su primera esposa termina la relación con él y él cae pues en una primera crisis de enajenación. Posteriormente se enamora locamente de Matilde, de Clotilde Vaux, y esa relación pues termina con la muerte de ella, donde lleva a Comte prácticamente ya a una locura y a una totalmente distorsionada de la realidad. Muchos culpan a esta última crisis y a su vida sentimental, pues a los problemas que tuvo emocionales, la distorsión que se puede concebir en el positivismo. Fíjate que Comte, siendo un hombre ateo, un hombre materialista, antimetafísico, llega en sus últimos años de vida a fundar una religión llamada la religión del gran Etre, del gran ser, y él se consideraba el sumo sacerdote de esa religión. Pero paradójico, ¿no? Un hombre que quiso combatir la metafísica y viene a hablar del ser, que es la gran pregunta metafísica. Claro, fíjate que en este caso su gran discípulo, que es Littré, lo abandona porque piensa que Comte ya está desvariando. Pasa que supera que a mí eso no me parece un buen argumento. Es decir, el hecho de que el fundador de una doctrina se vuelva loco no desacredita esa doctrina. No, pero fíjate que Littré, por ejemplo, ve en esa aparición de la religión, de la aparición de la religión positivista, una contradicción con el pensamiento inicial de Comte. Entonces lo abandona y bueno, muchos de todos los seres humanos tenemos contradicciones de algún tipo, pero del hombre prácticamente rígido, materialista, empirista, cientificista, pasar a ser al fundador de una religión era como realmente, pero hay que ver la interpretación. Pero es que yo lo que digo que eso es un poco mezquino, porque ha habido muchos otros positivistas o herederos del positivismo que han tenido vidas muy placenteras. Bertrand Russell, por ejemplo, que en buena medida es un continuador de estas ideas de cientificismo, empirismo, etcétera. Sí. Bertrand Russell no se volvió loco, vivió casi 100 años y fue un hombre muy afable. Cómo no, pero fíjate, en el caso de Comte, hoy día las interpretaciones que se dan es que la religión en Comte no es porque Comte fuera un creyente ni un espiritualista, sino porque Comte se dio cuenta que la religión era necesario para su plan de transformación de la realidad. La realidad social está movida por diferentes factores y uno es la religión, decía Comte. Entonces, Comte coincide en eso con Hegel, podríamos decir, de que la religión es una especie de filosofía barata para las masas, para el vulgo, y que sirven como instrumento canalizador de las energías sociales. Esa es la visión que se le ha dado hoy a la religión en Comte, y no simplemente como veía Littré y sus contemporáneos, de que Comte había traicionado pues los ideales materialistas y del positivismo en su esencia. Y hoy día pues se reconoce que la visión de la religión en Comte, que está plasmada en un libro que se llama El Catecismo Positivista, contempla pues eso, la necesidad intrínseca del ser humano de postular religión, de postular a Dios, y cómo utilizar eso para lograr beneficios sociales. Ese es el planteamiento que se está dando. ¿Por qué la doctrina se llama positivismo? Porque ciertamente eso ha dado confusión a que la gente lo confunda con positividad. ¿Por qué se llama positivismo? Porque positivismo es la tercera fase o el tercer estadio o estado que habla Comte de progreso de la humanidad. Comte va a dividir la historia, o en su filosofía de la historia, en tres fases o estados que él llama: el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Él dice que el estado positivo es la última fase donde el ser humano se desprende de toda visión espiritualista, metafísica, para crear, reconstruir y hacerse realmente el sujeto de la historia, el hacedor de la historia a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, en cierto sentido, el positivismo no está tan desvinculado del optimismo, porque Comte era optimista de que la humanidad entraría en progreso y alcanzaría una fase mejor que las anteriores. Todos los positivistas, a partir de Comte, yo diría que a partir de Saint-Simon ya se ve esa idea de que la humanidad viaja o está haciendo hacia un trayecto mejor, hacia algo mejor, que ellos llamaban progreso. Y ese es otro de los elementos fundamentales de la doctrina comtiana. Hay dos elementos que no se pueden separar de Comte, que son orden y progreso. Está en la bandera de Brasil. Está en la bandera de Brasil, fíjense que ahí está la bandera de Brasil, que es un país marcado, igual que toda América Latina, por el positivismo.
Y esa idea de orden y progreso marcó mucho pues a nuestros positivistas venezolanos, de Guzmán Blanco en adelante, hasta la muerte pues podríamos decir, hasta la salida de Medina, del general Medina del poder. El positivismo estuvo presente con esa idea de orden y progreso. Y eso dio, entre otras cosas, paso a la teoría, ¿verdad?, del cesarismo democrático, que concluye con la visión de un gendarme necesario. Pero a mí me da la impresión, y más adelante en los siguientes segmentos podremos ahondar un poco más sobre el positivismo en América Latina, pero de entrada me da la impresión que esto como que fue un movimiento para las élites, porque yo en la población venezolana no veo actitudes muy emblemáticas del positivismo. En la población venezolana hay mucha superstición, hay muchas actitudes contrarias a la ciencia. Entonces me da la impresión de que si el positivismo llegó a América Latina, fue en la esfera de los intelectuales, pero no bajó al pueblo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pero recuerda que hay mucho de la Llorona, la Sayona, los amuletos. Sí. Bueno, pero eso está en todas partes. Yo pienso hasta que en el mundo tan racional como es el mundo europeo, los creadores del racionalismo, pues, de la ciencia, de la técnica, también hay ese tipo, esa mentalidad popular recordemos, pues, la quema de brujas, todo el mundo espiritual o metafísico y esotérico. Sí, pero ya hoy no se queman brujas. No, pero tengo que decir que Europa... Y hoy sí se creen la Sayona en Venezuela. Europa pasó por ese proceso y todos los países, pues, de una u otra manera tienen una vida esotérica, por darle un nombre, que no va acorde pues con el progreso científico. Pero hay que decir esto claramente, la teoría de Comte sobre el orden y el progreso va vinculado al momento histórico en que se vive. Recuérdense que Comte vive posterior a la Revolución, y la Revolución había dejado a Francia un caos absoluto, político, social, más o menos como el de Egipto hoy. Yo diría que mucho más profundo, porque Comte ve que ese caos está arrastrándose, se está esparciendo por toda Europa, y que de alguna manera hay que regresar a una forma de gobierno y donde la razón impere, donde la ciencia controle los destinos de la gente y de los pueblos. Y de esa manera pues surge ese eslogan llamado de orden y progreso. Es decir, ¿hasta qué punto Comte aceptó ideas socialistas? Porque se enmarca en el mismo contexto más o menos contemporáneo de Marx y de todos los fundadores del socialismo. ¿Y hasta qué punto el positivismo es reconciliable con el socialismo? Muy buena esa pregunta, Gabriel, porque mucha gente piensa que Comte es anterior o mucho anterior a Marx. No, y fíjate que hay dos obras emblemáticas del siglo XIX, que es dos obras panfletarias políticamente. Una es el Manifiesto del Partido Comunista, que es de 1848, y el Discurso del Espíritu Positivo, que sería el equivalente para el positivismo de Comte, que es de 1846. Es decir, prácticamente el positivismo y el marxismo convivieron en la Europa del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Y parecieron retroalimentarse, porque Marx, por ejemplo, concibió un socialismo científico. Por eso te digo, porque el origen estaba en esa propuesta de Kant de que la filosofía tenía que ser ciencia para ser válida, para tener una validez y tener una certeza, habría que convertirla en ciencia. Y lo mismo que aspiraba Comte, que pensó que tenías leyes naturales, lo pensaba en Carlos Marx. Es decir, yo descubrí las leyes de la historia, yo sé cómo se mueve la historia, cómo se mueve la economía y cómo la sociedad. Hasta ahora ninguna ciencia social tiene el carácter. Si nos ponemos a ver, hay semejanzas en esa cosa de dividir la historia en segmentos. Marx hablaba del el esclavismo, luego el feudalismo, luego el capitalismo, finalmente el socialismo. Y parece que Comte pues hacía lo mismo: metafísica, religión, luego metafísica y finalmente el la Pero etapa fíjate positiva. Que todos los pensadores del 19 tratan de lograr, excepto los irracionalistas, por supuesto, una visión científica de la historia, controlar las leyes históricas, poder predecir los hechos históricos y el final último o el camino último que debe tomar la humanidad. Pero hasta ahora ninguna de las teorías filosóficas del 19 se ha cumplido y todas han, de una u otra manera. Bueno, yo diría que en el caso de Marx evidentemente no se han cumplido, ¿no? Muchas de esas predicciones, pero yo sí diría que en el caso del positivismo la humanidad se ha hecho más racional, y yo creo que la ciencia ocupa hoy un lugar mucho más preponderante que el que ocupaba hace 150 años. Así que en ese sentido, por lo menos sí acertó en esa predicción Comte. Sin duda alguna, pero no se logra la felicidad que conllevaba el progreso. Para ellos el progreso era un acto o un estadio pues de
El estadio positivo. Yo era un diría que si estadio no de- se ha logrado esa felicidad es porque no ha habido suficiente ciencia. Hay que incentivar aún Es más la posible, ciencia. es Y yo sí posible, me pero declaro hasta aquí un ahora- positivista, porque yo sí soy simpatizante de esto. Vamos a dejar eso para el regreso. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco, querido profesor mío, ahí en la Escuela de Filosofía y en la maestría en Filosofía. Y vamos a escuchar, mire, ya que estamos hablando de positivismo y de sentirnos bien, vamos a escuchar de Los Hombres el tema Me Siento Bien.